Hola, ¿ya está la doctora? Buenos días, sí, ya, doctor. ¿Qué tal? Disculpen ¿Cómo está? la tardanza. No se preocupe. Tantito, déjeme, entonces estoy arreglando esto para que se grabe. Voy a ponerle acá. Aquí. Y Insunza, que parece que también no estaba, pero ya. ¿Está? Ahí está. Ok, ¿empezamos, Doc? Te digo que lo bueno es que lo tenías prendido. Listo, ¿Listos? empezamos, ¿sí? Cuando diga, doctor. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a tratar hoy el tema de la esclerosis sistémica. Pues ya todos me conocen, la doctora ya también. Yo no, te voy a buscar. Soy Arturo Alemán. ¿Dónde estás? Pues de hecho hay dos yo. Es que uno está grabando y el otro es el que está exponiendo. Lo estoy grabando en dos computadoras. Voy a poder vivir si no te veo, hombre. A ver, déjame arreglar eso. Está. Ajá, espérenme. ¿Dónde está el control para hacer eso? Está. ¿Ya me veo? Ya, creo que ya. Vamos a ver. Cámara. Ya. Ya me va. Ok. Listo. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. El tema es esclerosis sistémica. Listo. Bueno, el contenido de la clase pues va a ser lo típico. Vamos a hablar de la definición de la esclerosis sistémica, un poco de epidemiología, que está interesante, la etiopatogenia de la enfermedad, que es bastante compleja, la clasificación de la enfermedad, que también es compleja, pues casi toda esta enfermedad es compleja, las manifestaciones clínicas, que son variadas, las herramientas diagnósticas que nos van a servir con estos pacientes, cómo van a ser los biomarcadores, la capilaroscopía y la aplicación clínica de la misma, los criterios de clasificación, pues el principal, el EULAR 2013, el pronóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y por último, pues unas conclusiones. ¿Qué es la esclerosis sistémica? Va a ser una enfermedad autoinmunitaria del tejido conjuntivo, como su nombre se lo dice, es que es sistémica, se caracteriza por el engrosamiento de la piel, que eso es el nombre de esclerodermia, y afecta a varios órganos, ¿verdad?, internos, que van a ser estos. Le va a dar en la torre al sistema digestivo, a los pulmones, al corazón y a los riñones principalmente. Entonces, ahorita ya vamos a ampliar sobre eso. Vamos a meter un poquito de historia rápidamente. Se conoce esta enfermedad desde los escritos de Hipócrates en el 400 a.C., ya en una de esos escritos de los hipocráticos, se mencionan pacientes que tienen endurecimiento de la piel, también conocido en griego como escleros, algo más o menos así. Y bueno, después llegan los italianos en 1700 y 1836, Carlo Curcio y Battista Fantonetti, los cuales mencionan pacientes que tienen en la piel una textura de madera perioral y en el cuello, están los italianos. Término de esclerodermia en pacientes con alteraciones en la piel y articulares también, así una piel como de madera. Y pues ya lo siguiente interesante en la historia de la esclerodermia empieza en el siglo XX con Paul Kempler, que es un austriaco que estaba trabajando, un patólogo austriaco que estaba trabajando allá en Nueva York, y él es el que clasifica por los hallazgos histopatológicos, clasifica la enfermedad dentro de las colagenopatías, un austriaco. Y bueno, pues continuando con la historia, en 1945 se describe, pues, por primera vez se define la esclerodermia. Wattenberg describe el signo clásico del golpe de sable. Va a hablar acerca del compromiso sistémico confirmado, igual que Lengward, los dos tienen tienen los mismos hallazgos más o menos en la misma época. Brown y Rothman hablan acerca de la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Eso ahorita vamos a hablar de eso, es muy interesante. Y
pues ya en 1984 es cuando la que antes era la Asociación de Reumatología de América, actualmente el Colegio Americano de Reumatología, saca por primera vez unos criterios que ayudan a unificar el diagnóstico de la enfermedad, y aparte pues empiezan a tratar otros de las subclasificaciones de la enfermedad, como la pseudoesclerodermia y la hemiatrofia facial. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad relativamente rara. Su incidencia es de 0.6 a 19% por millón en la población general, lo que es más o menos como 240 personas por millón de casos. Ese es el promedio mundial. La prevalencia ha ido aumentando. Como les dije, en los 80s, después de que la Asociación Americana de Reumatología sacó sus primeros criterios, pues se hicieron varios estudios, creo que el último terminó en el 2006, acerca de la prevalencia y incidencia, y se ha visto que ha habido un aumento desde los años 50, que había aproximadamente 4 habitantes por millón de casos, hasta la década de los 80, en que la prevalencia aumentó a 126 a 250 por millón. Y bueno, hay mucha diferencia también entre las poblaciones. Por ejemplo, los japoneses se encuentran ahí más o menos con unos 7 casos por millón de habitantes. Los indios Choctaw son una población indígena de Oklahoma. Esos son de los más altas del mundo, con una incidencia de 472 casos por millón. E Islandia es de las poblaciones que tienen menos casos en el mundo, con 3.8 casos por millón de habitantes. Y bueno, en esta tablita aquí lo que vemos es que la incidencia está muy relacionada tanto con el sexo como con la edad y con la raza. Entonces, por ejemplo, vemos que las mujeres de raza negra van a tener un pico de incidencia entre los 45 y los 54 años, mientras que las mujeres caucásicas entre los 65 y los 74 años de edad. En cuanto a los hombres, está un poquito más balanceado, pero igual vemos que hay un pico de incidencia mayor en los caucásicos en la vejez. Esto va a ser importante también porque las comorbilidades van a jugar un papel importante en el pronóstico de estos pacientes. En términos generales, la edad de inicio entre los 45 y los 65 años de edad. Y bueno, como en casi todas las enfermedades reumáticas, ¿verdad?, las mujeres ganan con una prevalencia de 3 a 1. Y ahora vámonos a la etiopatogenia. Va a haber 3 cosas básicas en el desarrollo de esta enfermedad. Una es una alteración en la microcirculación, una alteración de la inmunidad celular y humoral y una fibrosis. Va a haber factores genéticos que son importantes, pero no son pero bueno, como vamos a ver ahorita, no son determinantes. Los factores genéticos sabemos que existen porque el riesgo es mayor cuando tienes familiares de primer grado. El riesgo es mayor que en la población general. Y la susceptibilidad está relacionada con ciertos genes. Por ejemplo, los anticuerpos de histocompatibilidad, el HLA, el A1, el B8, el DR3, todos estos están relacionados con la incidencia de la enfermedad, especialmente el DR5 y el DRW52. Uno está relacionado con la progresión lenta de la escleroderma difusa y el otro con la progresión rápida y la fibrosis pulmonar. Recordemos que estos se relacionan con los linfocitos T. Lo que es el grupo A, los HLA, están relacionados con los linfocitos T helpers, los HLA, porque me salió aquí de que ya se quiere acabar la sesión, listo. Bueno, y los otros están relacionados con los linfocitos CD8. Con los linfocitos TCD8. Esto va a ser muy importante, ahorita vamos a ver con la fisiopatología de la enfermedad. Aquí rápidamente, pues es un cuadro que nos dice cómo algunas de estas alteraciones en los locus genéticos y en los cromosomas pues están relacionadas con ciertas patologías que se encuentran en la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, la genética pues ha quedado mal en cuanto a la forma única de explicar la enfermedad, y no es más que una base. Se ha encontrado que se juegan tanto una serie de factores ambientales y autoinmunes sobre una base genética, que es lo que va a provocar
el origen de esta enfermedad. Es una enfermedad de varias causas, ¿no? Multicausal. Por ejemplo, sabemos que el factor ambiente es muy importante, va a causar cambios epigenéticos, y entre ellos, por ejemplo, está el microquimerismo. ¿Qué es el microquimerismo? Las células madre que se generan durante el embarazo en algunas mujeres persisten en el organismo de estas mismas durante años, pueden persistir durante años, y van a estar relacionadas con ciertos tipos de alteraciones en la inmunidad. Por eso también es una de las teorías de los modelos que dicen que por eso es mayor la incidencia en las mujeres. Y bueno, aquí están algunos de los factores ambientales que están relacionados o que se han relacionado con el desarrollo de esta enfermedad, empezando con el sílice. El sílice, pues si bien sabemos, es la arena. Entonces, en lugares desérticos, en lugares donde se trabaja con arena, pues se ha encontrado mayor predominio de aparición de esta enfermedad. El uso, gente que trabaja con metales pesados, gente que trabaja con mercurio, y los químicos orgánicos. Por ejemplo, en los 70s el cloruro de vinilo se relacionó mucho con esta enfermedad, el bencelo, el tolueno, el triclorotileno, que ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, esas se utilizan, por ejemplo, mucho en la industria automotriz, en la que es la pintura de carros. Los mecánicos lo utilizan como disolvente para limpiar partes. Entonces, todas estas actividades pues van a estar relacionadas. Otro enorme parte van a tener los fármacos, como la bleomicina, el taxol, que son antitumorales, son fármacos, fármacos contra el cáncer. Y otro que se ha encontrado una relación, pues es la cocaína. Ahora, también están los suplementos alimenticios, que pues aparte de muchos otros efectos secundarios, se ha visto que también estaban relacionados, sobre todo el L-triptofano, la fenfluramina, que pues actualmente están fuera del mercado y ya no se utilizan tanto como antes. Hubo un caso de una enfermedad similar a la esclerodermia en España en los años, me parece que fue en los años 80, que le dicen síndrome del aceite de canola, algo así. Fue una enfermedad en la que el aceite se contaminó por malas prácticas de las personas que se encargaban de su distribución, y hubo 20,000 personas que desarrollaron una enfermedad similar a la esclerodermia. Todavía hasta la fecha no se explica qué químico las contaminó, pero pues bueno, eso nos demuestra que el efecto que hay del ambiente pues es muy importante como el trigger de esta enfermedad. Algo que ha estado en discusión y es un poco controversial son los implantes de silicona. Ha habido estudios que encuentran relación, pero ya en estudios más grandes, con poblaciones más grandes, pues no se ha visto una relación tan directa. Así que todavía está en controversia esto. En cuanto a la etiopatogenia, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, pero realmente es algo complicado. Hay una injuria, ¿no? Y esta injuria ocurre en un paciente que está susceptible genéticamente. Entonces va a haber una injuria endotelial. Esta va a provocar una proliferación de la íntima, va a provocar una rarefacción de la capilaridad. Eso significa que hay menos capilares en una zona que debiera haber más capilares. Eso lo vamos a ver más adelante en la capilaroscopía. Pero bueno, cuando ocurre todo esto, pues esto va a desatar a la vez hipoxia. Va a desarrollarse con la hipoxia pues factores de crecimiento hipoxémicos, reactantes de oxígeno, y esto a su vez va a provocar pues que los fibrocitos, las células endoteliales, las células epiteliales, los pericitos y los adipocitos, que son todas las células que se encuentran alrededor de los capilares, pues activen varias vías que van a activar al fibroblasto. Esa es una de las causas. Al mismo tiempo va a haber una inflamación, y esto va a activar a las células, a los linfocitos T helper, a las células dendríticas, a los macrófagos, y se va a generar una serie de citoquinas y los inflamasomas, las activaciones de plaquetas, la trombina. Todo esto también va a activar a los fibroblastos por otra vía aparte. Y luego recordemos que los linfocitos T están muy relacionados con los anticuerpos, con la autoinmunidad. Entonces,
estos linfocitos T van a activar a las células B. Estas células B se van a volver las células plasmáticas y nos van a provocar otra activación a través de, mediada por anticuerpos. Ahora aquí se puede ver un poquito más en este otro cuadrito. Ya sé que se ve muy cargado, pero esto vamos a tratar de que sea, de hacerlo sencillo. Básicamente es el ambiente sobre la susceptibilidad genética, vasculopatía, autoinmunidad e inflamación. Todos estos se retroalimentan entre ellos. La hipoxia también es otro factor que retroalimenta esto. Y se habla mucho acerca de loops, es decir, estos factores se van a estar estimulando unos a otros, perpetuando las lesiones, lo que va a estar provocando que los fibroblastos se estén activando, se estén transformando en miofibroblastos. Y aparte, otra cosa, aquí las células epiteliales y mesenquimatosas de los tejidos se van a activar y se van a transformar en miofibroblastos. Entonces cada vez tienes más miofibroblastos, que a su vez van a provocar más fibrosis, y esa fibrosis pues va a seguir activando los fibroblastos. Es un loop, ¿no? Entonces se siguen reactivando y todo va a terminar en el aumento del colágeno y la destrucción de la arquitectura del tejido. Bueno, ahora sí vámonos a la clasificación, que también no es menos complicada, pero vamos a tratar de hacerla lo menos complicada posible. Bueno, la esclerodermia la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno que es la esclerosis sistémica y el otro que es la esclerodermia localizada. Y tiene que ver en si está limitada la piel o no. La esclerosis sistémica, vamos a hablar de esclerosis difusa, esclerodermia limitada, que incluye el síndrome de Crest. La cinesclerodermia, que es la que se presenta con daño de órganos internos, pero no hay daño a la piel. El síndrome de sobreposición, que es cuando está mezclada con otras enfermedades inmunológicas, reumáticas, y la enfermedad diferenciada del tejido conectivo. Mientras que la esclerodermia localizada va a ser de tipo limitado, ahí vamos a tener la llamada mórfea, que es en forma de capa, el tipo generalizado. Esa, recuerden, por ejemplo, la fascitis eosinofílica, que esa va a estar muy relacionada con las quimioterapias. La tipo linear, dentro de la que entra, pues esa, recuerden, porque esa es clásica, el golpe de sabre, el coup de sabre. Y el síndrome de Parry-Romberg, que es otro signo también clásico de la esclerodermia. Yo creo que también lo preguntan mucho. Y bueno, pero como entendemos más con dibujitos, la localizada, pues ya la dijimos, ¿no? Esa es la que nada más va a afectarnos la piel y no nos va a afectar órganos internos. La sistémica, aquí viene lo bueno, que es lo que nos interesa a nosotros. En la sistémica podemos empezar con la que se llama la cinesclerodermia, que es la que nos va a dar manifestaciones de órganos internos, más no en la piel, que se puede confundir con esclerodermia temprana. Eso significa que nos va a dar unas manifestaciones, pero no nos va, va a empezar como la cinesclerodermia, pero eventualmente sí nos va a dar manifestaciones en la piel. Dentro de esta de la limitada vamos a tener los subtipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y el tipo 3 ya vendría siendo la difusa. El tipo 1, el tipo 2 nos va a hacer, originalmente va a afectarnos lo que son las regiones acrales, inicialmente las manos, los pies, el rostro. El tipo 2, pues ya estamos hablando de que hay la clasificación es un poquito nebulosa ahí, pero básicamente hablamos de que no afecta las regiones proximales. No va a afectarnos ni el tronco, ni los muslos, ni los brazos. Bueno. Buenos días. Buenos días, Doc. Listo, empezamos, Doc. Listo. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en las manifestaciones pulmonares. Y bueno, pues lo que nos había comentado, la principal causa de muerte actualmente es la fibrosis pulmonar, que la vamos a ver predominantemente en la esclerosis sistémica difusa, aunque en la limitada también puede presentarse en menor manera, y después de ahí pues ya es un empate entre la hipertensión pulmonar y la enfermedad miocárdica. Aquí es el cuadrito donde vemos ahí las principales diferencias entre las afecciones pulmonares en la esclerosis sistémica. Básicamente, pues vamos a ver que que una se ve más en la limitada, una se ve más en la difusa. La hipertensión arterial pulmonar tiende a tener peor pronóstico
cuando va pasando, puede tener peor pronóstico de menor sobrevida cuando se diagnostica, mientras que la fibrosis intersticial pulmonar pues tiende a ser un poco más indolente. Bueno, tienes cuadrito lo que lo saqué del Kelly, ahí lo que de reumatología, ahí lo principal es qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos un paciente. Si es un screening nuevo del paciente, pues siempre le tienes que hacer su examen físico, su radiografía, sus pruebas de función pulmonar y su ecocardiograma. Y si es un paciente que desarrolla unos síntomas, en ese caso pues ya le vas a realizar pruebas de función pulmonar, pues ya más centradas hacia la capacidad de difusión de monóxido de carbono y la capacidad vital forzada. Y dependiendo de eso, pues ya lo pasas al paciente, realizarle una tomografía, y dependiendo de eso, pues ya tomarías en cuenta si lo mandas para iniciar tratamiento. En este estudio que se realizó, se vio que los pacientes que tienen una esclerosis sistémica difusa tienden a tener mayor cantidad de neumopatía intersticial y por tanto tienden a ser pacientes que se les da mayor cantidad de ciclofosfamida, de prednisona, y de otros, y de rituximab, por ejemplo. Son pacientes que se les utilizan más este tipo de terapias, y pues con los efectos secundarios que esto conlleva. Aquí algo en esta gráfica de Kaplan-Meier, ahí me pareció que se ilustra bien que los pacientes que tienen afectación pulmonar, que tienen una fibrosis pulmonar intersticial, tienen una mayor vida que los pacientes a los que se les detecta la hipertensión arterial pulmonar, que vemos que a los 6 años su sobrevida es casi del 0%. Entonces, si es verdad que la mayor causa de muerte es la fibrosis pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, pues tiende a tener una sobrevida más pequeña. Y en esta gráfica se ve que en la línea en naranja, entre los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar son, pero que tienen una enfermedad conectiva, tienen una sobrevida peor que la mayoría de los otros pacientes que tienen hipertensión pulmonar por otras causas, sobre todo la que es causada por insuficiencia cardíaca, relacionada a insuficiencia cardíaca. Es equiparable a la de los pacientes que tienen VIH. Y bueno, hay otras enfermedades que también están asociadas con la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, que ya se vio en la clase pasada. Puede aparecer también el hipotiroidismo, también puede estar asociado. Y bueno, vamos con los auxiliares de diagnóstico. A todos estos pacientes les debe realizar una biometría hemática completa, una química sanguínea completa, enzimas musculares, las pruebas de función hepática, porque es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces tienes que darle un abordaje completo, los reactantes de fase aguda, el perfil tiroideo. En cuanto a los pacientes que tienen afectación gastrointestinal, pues una serie esofagogástrico duodenal con vario, la manometría esofágica, recordamos que las afectaciones de movilidad van a ser las más comunes en la afectación del sistema digestivo, y son pacientes que tienen una predisposición al esófago de Barrett, entonces la endoscopía se recomienda cada 2 a 3 años. La afectación cardíaca, ya lo mencionamos anteriormente, pues nos va a dar una insuficiencia diastólica principalmente, va a haber trastornos de conducción, entonces el electrocardiograma es básico, el ecocardiograma Doppler también es muy importante en estos pacientes. En ellos lo que vamos a encontrar que va a haber una reducción de la fracción de eyección, y conforme va pasando el tiempo, estos pacientes tienden a tener una afectación parchada de los ventrículos, el ventrículo se va endureciendo y es lo que nos va a llevar a una reacción de eyección. También nos va a servir mucho el ecocardiograma para diferenciar esto de la hipertensión pulmonar o detectarlo, ¿verdad? En cuanto a la tomografía de alta resolución, el TACAR va a ser el estudio recomendado para detectar la fibrosis pulmonar en estos pacientes. Vamos a ver vamos a encontrar patrones reticulares de fibrosis, suelen ser en las bases y suelen ser de predominio subpleural. Aquí vamos a ver en la imagen.
Y bueno, recordando, casi todos los pacientes van a tener una afectación, cierto grado de afectación. No significa que todos requieran iniciar tratamiento. Ahorita que hablemos de tratamiento, vamos a eso. Pero cuando tienen la afectación más del 20%, ese es el punto de corte. Bueno, esto es un algoritmo que venía en el libro de reumatología de Kelly, que habla de cómo hacer la detección de la pulmonar y cómo vamos a ir dando terapia de acuerdo al grado, a la clase funcional de la New York Heart Association. Pero bueno, este algoritmo es más moderno, es el algoritmo que se llama, es un algoritmo más moderno, creo que me parece que se publicó con las guías, bueno, con las recomendaciones de NISA en 2018. Y aquí este algoritmo es para pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Aquí nos damos pasos muy, muy específicos, muy puntuales. Si un paciente tiene un índice, una capacidad vital forzada, un porcentaje de capacidad vital forzada, entre una capacidad de difusión de monóxido de carbono mayor a la que ahorita les voy a decir cuál es el número que tienes que tener, pero es mayor a esa cantidad, o el paciente tiene bueno, el paciente tiene nuevas telangiectasias que se relacionan con la aparición de telangiectasias con hipertensión pulmonar, anticuerpos anticoagulativos, aumento en la cantidad de BNP más de 2 veces de su valor normal, aumento en el urato sérico, cualquiera de estas cosas, o una desviación del eje a la derecha del electrocardiograma, pues te va a dar una puntuación. Si esta puntuación es mayor de 300, pasa al paso 2, si no, pues ya no se toma el ecocardiograma. Si el paciente en el paso 2 tiene una área de aurícula derecha incrementada o una velocidad de jet de la regurgitación tricuspide aumenta, entonces va a aumentar la puntuación y entonces ya a estos pacientes los vamos a someter al cateterismo cardíaco derecho, que es la forma más específica de detectar la hipertensión pulmonar. Esto es lo que les había mencionado. Estos son las recomendaciones del simposio de lesión. Una difusión de monóxido de carbono mayor al 80%, pues se requiere una detección anual. El cociente de capacidad vital forzada entre la capacidad de difusión de monóxido de carbono mayor a 1.6, no tiene enfermedad pulmonar intersticial. Eso es una cosa que complica un poco más la detección, que a veces estas alteraciones en las funciones pulmonares pueden ser por la fibrosis, por la enfermedad pulmonar intersticial, y una elevación del BNP 2 veces el valor normal. Todo esto, pues si es positivo, el paciente se está ganando el que se le realice un cateterismo cardíaco derecho. Y bueno, si el paciente no cumple ese criterio de que la difusión de dióxido de carbono sea mayor del 80%, sea menor del 80%, entonces se debe hacer la detección con ecocardiograma. Y bueno, aquí está algo bien importante. Los autoanticuerpos van a ser muy útiles para el diagnóstico y la clasificación de la enfermedad y van a predecir acerca de las complicaciones que va a tener el paciente. Anticuerpos específicos de la esclerosis sistémica, vamos a tener el anticentómero, la antitopoisomerasa 1, la anti-RNA polimerasa, y estos son los que vamos a tener que estar muy y anti-URNP. Estos vamos a ver que son los que están relacionados con ciertos tipos de manifestaciones en el paciente y que nos van a ir guiando, ¿verdad? Si fueron positivos en el paciente, acerca de qué tipo de complicación vamos a esperar y hay que estar monitorizando. En este cuadro también vemos que, por ejemplo, la topoisomerasa pues es la que está más relacionada con la fibrosis pulmonar. El anticentrómero va a ser que se va a relacionar más con la hipertensión arterial pulmonar. RNA polimerasa 3 también va a ser la más relacionada con la crisis renal, y la U3-RNP o la fibrillarina también va a estar muy relacionada con la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, para recordarlo, la topoisomerasa, el topomontiva, es el que lanza la bomba hacia
Y el anticentrómero, o el, bueno, yo puse ya Bono, es el de YouTube, después es el U3. Bueno, es el que va a estar más relacionado con la hipertensión pulmonar. Y bueno, la capilaroscopía, esa es muy importante porque es un método que tenemos, que podemos realizar en el consultorio para detectar en un paciente que tiene Raynaud si tiene cierto riesgo de desarrollar una esterosis sistémica. También tiene relación con el pronóstico de la enfermedad. Se realiza con el paciente en reposo, una temperatura entre 20 y 3 grados centígrados. La podemos hacer en los pliegues unguiales proximales, en los dedos de las manos. Lo normal en los adultos es que sea entre 9 a 12 capilares por milímetro lineal. El tamaño normal del capilar va a ser 25 micras, dilatados puede estar entre 25 y 50 micras. Y bueno, aquí lo que vamos a checar es la densidad capilar, la dilatación de los capilares, como estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Lo normal es que los capilares tengan una curva simétrica, pero si empezamos a ver que hay deformidades, por ejemplo, tortuosidades, ramificaciones, pues ya todo eso nos indica un fenómeno de Raynaud secundario. Y además, pues empezar el patrón nos va diciendo qué tan avanzada va la enfermedad. Por ejemplo, en el patrón ya esclerodermiforme, ya tenemos capilares dilatados, destrucción capilar, que la vamos a ver como microhemorragias. Y formaciones vasculares, es decir, ya no va a haber capilares en ciertas zonas en varias zonas del tejido. Y bueno, dependiendo de lo que vayamos encontrando, pues podemos ir sacando conclusiones. Vamos a ir sacando conclusiones acerca de si la enfermedad está activa o es reciente, o si es tardía no está activa por el momento la enfermedad. Aquí están los cambios. Y bueno, hay unos criterios que son los criterios PIN, que nos ayudan si el paciente está en riesgo de desarrollar una esclerodermia, y tiene un índice, tiene un pronóstico muy favorable, muy acertado. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues en 1980 fueron los primeros criterios sacados por el Colegio Reumatólogo, el Colegio Mexicano de Reumatología, que originalmente pues eran unos criterios muy no tan específicos. Posteriormente se trató de aumentar su sensibilidad y su especificidad. En 1988 Leroy agrega clasificación de difusa y limitada a la esclerodermia. En el 2001 se trata también de aumentar la especificidad y de los criterios al agregar la afectación cutánea o visceral, fenómenos de la capilaroscopía, los anticuerpos. Y bueno, pues finalmente los criterios del 2013 ya podemos ver ahí que pues son los que utilizamos actualmente. Mayor puntuación 9, y el único dato que nos da 9 puntos directamente es una esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos que se extienda sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas. Con eso tenemos los 9 puntos directos. Si no tenemos ese dato, dependiendo de que encontremos esclerosis en los dedos, por ejemplo, pues si son dedos en salchicha, pues le agregas 2 puntos. Si es esclerodactilia ya, pues son 4 puntos. Dependiendo si tiene alteraciones capilaroscópicas, son 2 puntos. Todo esto lo va sumando, ¿no? Y hasta que juntes los 9 puntos que te permitan hacer el diagnóstico. Ahora, recuerden que les dije que había un tipo de esclerodermia sin esclerodermia, que es la que no tiene esclerodermia, que no tiene afectación cutánea. Aquí el diagnóstico lo vamos a realizar con el fenómeno de Raynaud o el oso equivalente, anticuerpos antinucleares positivos y alguna afección visceral típica de la esclerodermia, ya sea una crisis renal
esclerodérmica, una afectación cardíaca, hipertensión pulmonar. Y bueno, recordemos nada más que existe el síndrome de solapamiento, puede haber artritis reumatoide, dermatomiositis, que es la más comúnmente relacionada, y lupus eritematoso sistémico. En cuanto al seguimiento, pues la clinimetría va a ser muy importante para dar seguimiento a esos pacientes. Básicamente todo es seguir la clínica y las manifestaciones clínicas, y lo vamos a dividir en actividad, vamos a decir actividad, que va a ser datos clínicos o síntomas nuevos clínicos en el paciente que sean reversibles, como la aflicción tendinosa, que ya habíamos dicho que se relacionaba con la aparición de crisis renal, lactantes de fase aguda, poliartritis, o cuando aparecen daños que son ya reversibles, que no se pueden, pues que, bueno, ya no hay forma, ya no hay vuelta atrás, ¿no? En cuanto a esa manifestación. En cuanto a la escala de Ronan modificado, es para darle seguimiento a la afectación cutánea. Nos toma 17 partes del cuerpo. Vamos a dividir en etapas temprana, de estabilización y mejoría. Aquí están las 17 partes del cuerpo donde realizamos la escala de Ronan. También es una escala muy sencilla, clínica, que se puede realizar en el consultorio, y es pellizcar en cada una de estas partes del cuerpo. Y dependiendo, por ejemplo, ahí en A, pues vemos que la piel, ¿no?, sería un puntaje de 0. Ya en la B ya vemos que hay una esclerosis leve o moderada. Ya una más grave cuando no es muy poco lo que te permite, presionar la piel, y ya grave cuando pues simplemente la piel está tan esclerosada, tan dura, que no permite hacer el pliegue, el pellizco. Y bueno, también hay unas escalas que sirven para valorar a los pacientes en el seguimiento. Está la escala Eustar de la actividad de la enfermedad. Él va dando un puntaje dependiendo de los datos clínicos que vayamos encontrando en el paciente. También hay escalas de deshabilidad en el paciente, escalas de discapacidad, perdón, en el paciente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el va a ser evitar la lesión vascular, modular la respuesta inmune y disminuir las complicaciones, evitar la fibrosis también. El tratamiento cutáneo, la meta va a ser evitar la progresión del mismo. Hay que, sobre todo en la difusa, hay que empezar temprano el tratamiento. También la gráfica, entre más, sobre todo en la difusa, ya una vez que la afectación cutánea pasa de los 12 a 18 meses, ya es muy limitado el tratamiento que le vamos a poder dar al paciente. Aquí en esta gráfica también la ciclofosfamida y el micofenolato pues tienen una actividad más o menos similar, y es mejor que la del placebo en estos pacientes. Las telangiectasias pues principalmente afectan al paciente. Se pueden operar con láser, se puede dar tratamiento con láser, sin embargo tienden a volver a aparecer, sobre todo porque son un dato precoz de aparición de hipertensión pulmonar. También la calcinosis es muy poco lo que se puede hacer para ayudar a los pacientes. Por lo regular también la molestia es estética, es cosmética. Se puede tratar de quitar quirúrgicamente, pero tiende otra vez, como es la lesión la que motiva la aparición de la calcinosis, pues el hecho de quitarla va a volver a presentarse. Ya se me va a acabar el tiempo, me quedan 3 minutos. ¿Le parece si lo paro y lo vuelvo a empezar la sesión? Ya no más para el final. ¿Está bien? Pues, Listo, estamos todos. creo que sí.
Listo. Entonces, bueno, ok. Listo, lo voy a seguir. Estamos con los calcioantagonistas. Bueno, el tratamiento del fenómeno de Raynaud debe evitarse. Bueno, lo primero es lo preventivo. Evitar la exposición al frío, evitar el consumo de tabaco y drogas y fármacos con acción vasoconstrictora, evitar la sobreinfección y los traumatismos locales. Los vasodilatadores orales, los calcioantagonistas, pues ha sido el fármaco que mayor efecto tiene sobre esto. Cuando ya no fueran útiles, cuando ya no nos estuvieran dando resultado, pues podemos usar los inhibidores de la PDE5, el sildenafil. Prostanoides también se han utilizado para los fenómenos de Raynaud severo, como el Iloprost, que hay tanto en forma intravenosa como en vía oral. El Bocentan también es utilizado. Pues se ha utilizado, bueno, se han hecho menos estudios y pero se ha encontrado que reduce sobre todo la aparición de úlceras nuevas. Y procedimientos quirúrgicos también en casos ya muy refractarios, con una simpatectomía digital y debridación y amputación en los casos pues ya donde hay una pérdida del tejido. En cuanto a la desmotilidad gastrointestinal, pues hay que darles a los pacientes inhibidores de la bomba de protones, los procinéticos. Recordemos que es muy importante que en esta enfermedad el tratamiento es sintomático, o sea, cada uno de los síntomas que va manifestando el paciente son los que vamos a tratar, porque la enfermedad, pues lamentablemente, pues no es curable y todavía estamos muy limitados en cuanto a tratamiento. La estenosis pues, se puede corregir con hidratación esofágica, el sobrecrecimiento bacteriano, pues en dados casos sin necesidad de tratamiento antibiótico para el mismo. En cuanto a la enfermedad cardíaca, ya metiéndonos en las complicaciones que más afectan la sobrevida, pues para la pericarditis se puede dar los AINES, esteroides, en el caso que sea necesario, siempre recordando que los esteroides se deben manejar con mucha precaución por el riesgo de causar una crisis renal. El derrame pericárdico, pericardiocentesis, una pericardiotomía en caso de que sea necesario también. La fibrosis miocárdica, lamentablemente, pues no tiene tratamiento. Miocarditis, pues también se pueden tratar con esteroides. En cuanto a la crisis renal, bueno, antes era la principal causa de muerte en estos pacientes. Actualmente, pues el uso de inhibidores de la ECA desde los años 60, pues ha mejorado mucho esto. Sin embargo, también el uso de inhibidores de la ECA en mucha de la población a la que se le detecta esta enfermedad también puede darnos una complicación de la crisis renal. Ahorita voy a mencionar eso. Los inhibidores de la ECA van a mejorar el desenlace y la sobrevida hasta el 76%. Son los únicos medicamentos que se han demostrado que resuelven la crisis renal. Ya muy de segunda línea serían los calcioantagonistas y nitratos. La meta es regresar a la presión arterial del paciente a la basal a las 72 horas. Estos pacientes recuerden que también parte de la crisis renal, pues es una anemia hemolítica microangiopática. A veces esta puede ser la única manifestación. Y bueno, estos pacientes, a pesar del tratamiento, pueden llegar a más del 50% de los casos pueden llegar a tener diálisis. Sin embargo, una cantidad importante de ellos recupera la función renal. Entonces, esto es muy importante en cuanto al seguimiento de estos pacientes porque estos pacientes suelen ser una población más joven. Entonces, si estos pacientes los dejamos en diálisis, a pesar de ser más jóvenes que muchos pacientes que se encuentran en hemodiálisis o en diálisis peritoneal en otras poblaciones, su sobrevida es muy pobre. Entonces, son pacientes en los que el trasplante renal los beneficia. Pero para empezar un protocolo de trasplante renal hay que darle por lo menos 18 meses de tiempo para que se recupere esa función renal. En cuanto a la crisis renal, la dosis de captopril es de 6.25 a 12.5 miligramos como dosis inicial. Se va a ir incrementando cada 4 a 8 horas. La dosis tope van a ser 300 a 400 miligramos al día de captopril, como ya conocemos. Cuando hay una afectación del sistema nervioso central, pues podemos utilizar el nitroprusiato, pero pues esto es tomando en cuenta que debemos tener mucho cuidado con evitar la hipotensión en estos pacientes, porque son muy propensos a que una vez que inicias el IECA,
pueden llegar a desarrollar cuadros de hipotensión muy severos. Entonces, en cuanto detectemos que ya no hay una afectación a nivel del sistema nervioso, pues suspendemos el nitroprusiato. La variedad normotensiva, esta variedad se está presentando más porque hay pacientes, como habíamos visto en cuanto a la epidemiología, hay pacientes que empiezan con esclerosis sistémica ya en una edad más avanzada. Vimos, por ejemplo, en los caucásicos, ¿no? Que se presentaba entre los 60 años, pues, en esa década de la vida. Entonces, estos pacientes a lo mejor tenían hipertensión antes de iniciar con la esclerodermia y estaban tomando captopril o enalapril. Y entonces puede darse una variedad normotensiva. Tienen una crisis renal, pero sin hipertensión. Afortunadamente, en estos pacientes, pues sí va a haber a pesar de que esté relativamente normotensiva, va a haber una pequeña elevación de la hipertensión, de una pequeña elevación de las cifras tensionales, y con ellos iniciamos con la dosis mínimo, y si la toleran, entonces iniciamos una segunda dosis, ya de 12.5 miligramos. En estos pacientes igual la meta va a ser el regreso a lo que era su basal. Bueno, que digo, aunque se llama normotensiva va a tener una ligera elevación de la presión. En cuanto a la anemia, pues se va a corregir solita en cuanto corrijamos el cuadro de la crisis renal. Y ya hay otros medicamentos que se han utilizado, pero no se han hecho estudios grandes. La evidencia es muy poca en cuanto a su uso. El Bosentan, el Loprost. El enalaprilat solamente se utiliza en caso también que tenga el paciente una crisis hipertensiva que tenga ya afectación del sistema nervioso central. Curiosamente su uso no se recomienda porque dura más tiempo su acción que el captopril o el enalapril. Entonces recordemos que en estos pacientes tenemos que estar monitorizando que no vayan a hacer hipotensión. Y últimamente pues el eculizumab se ha visto que pudiera tener un efecto benéfico ante la crisis hipertensiva. En cuanto al tratamiento de la afección pulmonar, pues para la neuropatía intersticial, los inmunosupresores, ahorita vamos a platicar de eso, pues son la base del tratamiento. La azatioprina, el micofenato de mofetilo, como terapia de mantenimiento, el uso de la prednisona, lo mismo, pues siempre con mucho cuidado por lo de la crisis renal. La hipertensión arterial pulmonar, pues el evitar la actividad física excesiva, son pacientes que tienen que recibir consejería si son jóvenes y requieren para evitar el embarazo. Los calciantagonistas como el nifedipino, el sildenafil, el Bosentan. También se ha utilizado antagonistas receptores de la endotelina, equivalentes de las prostaglandinas, inhibidores del PDE5 como el sildenafil y antagonistas del receptor LIP. Y bueno, esta es la principal causa de muerte, pues recordemos que es la enfermedad pulmonar intersticial. Y pues bueno, en cuanto a las guías, lo que nos dicen es que se recomienda considerar la ciclofosfamida. En cuanto al tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial en la esclerosis sistémica, pues la ciclofosfamida, la azatioprina, el mofetil micofenolato, todos estos se han utilizado, pero la evidencia ha sido muy controversial. Se han realizado varios estudios desde el año 2006 para acá, donde se ha tratado de ver qué tan efectivos son. Comparándolos, ¿no? Ha habido varios ensayos clínicos, lamentablemente no los suficientes. Pero, por ejemplo, en este ensayo clínico del 2006, originalmente se comparó a la ciclofosfamida contra el micofenolato. Y originalmente se detectó que pues realmente no había una mejoría a los 12 meses de tratamiento. No mejoraron en cuanto a las dos vertientes que se estaban viendo, que era mejoría de la capacidad vital forzada y mejoría de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Sin embargo, después se hizo una corrección en ese estudio y se vio que había una mejoría clínicamente significativa, pero no era la que ellos habían fijado en su tesis original, en su hipótesis original. Entonces, pues aunque el estudio pasó
como que no había una mejoría utilizando la ciclofosfamida, de todas maneras la tendencia se vio hacia el dar el tratamiento. Y pues así vamos a ver que así son la mayoría de los estudios en cuanto al tratamiento de la fibrosis pulmonar. Va a haber va a haber evidencia que favorece el tratamiento, pero realmente es muy poco lo que mejoran los pacientes. Hay un estudio, este estudio se realizó en un solo centro, un análisis retrospectivo. Fueron pacientes con esclerosis sistémica, con enfermedad pulmonar intersticial, y en ellos lo que se hizo fue comparar a la ciclofosfamida con el mofetil micofenolato, y se vio que aunque la diferencia a los 6 meses era básicamente la misma, no hubo una diferencia clínicamente significativa entre los dos estudios. Ligeramente hubo una mejoría ligeramente superior en el mofetil micofenolato, pero en cuanto a que siguiera empeorando la enfermedad, pues se vio una mejoría en cuanto a la ciclofosfamida, en cuanto a no siguiera empeorando la enfermedad. Entonces, realmente no hay una diferencia entre los dos medicamentos. Actualmente, pues ya hay nuevas opciones. Recientemente se agregó la pirfenidona y el nintedanib, ya es un medicamento que es un inhibidor de la tirosinquinasa, que ya se usa específicamente para estos casos. La dosis inicial son 150 miligramos cada 12 horas. El problema principal con es que uno de los efectos adversos más comunes va a ser el vómito, la intolerancia gastrointestinal del paciente. A veces el vómito es incoercible y se tiene que suspender. Antes de suspenderlo, pues se recomienda bajar la dosis a 100 miligramos cada 12 horas. Y bueno, este artículo es muy reciente, es del 2019, y nos habla acerca de cómo darle seguimiento a los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Vamos a ver que va a haber pacientes que van a tener una tendencia a ser más, a tener un desarrollo de la enfermedad, como ya había dicho antes. La mayoría de los pacientes van a tener cierto grado de enfermedad intersticial pulmonar, pero si el paciente es masculino, es de raza, de raza afroamericana, tiene los anticuerpos antitopoisomerasa, por ejemplo, en sus pruebas de función pulmonar, tenemos que la capacidad vital forzada es menor del 70%, o que en la tomografía de alta resolución hay un involucro pulmonar mayor del 20%, pues son pacientes que vamos a tener que vigilar específicamente. Se recomienda que se realicen la tomografía. En cuanto a eso, en este artículo se recomienda que se realice con el paciente supino y prono para poder detectar oportunamente los datos que ya habíamos mencionado acerca de fibrosis temprana. Recordemos que es subpleural y se ve en un patrón como de vidrio despulido. También aquí vemos que está reducido el tamaño del esófago, que es otra de las características de la esclerosis sistémica. Y bueno, aquí nos da este pequeño algoritmo, donde nos dice en qué nos basamos para clasificar a los pacientes, o cómo, dependiendo de lo que encontremos, pues cómo los vamos a ir tratando, ¿no? Y bueno, otra de las cosas nuevas, pues es que hay un nuevo reactante, es un antígeno IgM, que se relaciona con el carcinoma de células escamosas pulmonar, y que se ha encontrado que se puede presentar en estos pacientes con esclerosis sistémica difusa, que tienen una afectación pulmonar intersticial, y se ha relacionado con un peor pronóstico. Entonces, esto es algo nuevo, es reciente, podría ser un nuevo marcador que nos indicara qué pacientes van a evolucionar pues de una manera más torpe. Y bueno, pues ya en cuanto al pronóstico, la supervivencia actual a los 10 años es del 72 al 77%. Antes de 1990 la mortalidad era mucho mayor, del 48 al 60%.
Y pues, bueno, va a ser superior en los pacientes, la sobrevida es superior en los pacientes con esclerosis sistémica limitada, que con los que tienen la variedad difusa. La afectación renal y la pulmonar son responsables del 70% de las muertes. El uso de los IECAS es el que ha afortunadamente disminuido la mortalidad consecutiva a la crisis renal. Y bueno, pues el trasplante autólogo de médula ósea es una terapia que pudiera ayudar a los pacientes en los que pues ya ningún tratamiento está funcionando, que ya tienen una afectación, todo indica que van a tener una afección pulmonar de un avance más rápido. Entonces, en esos casos, pues hay que seleccionar bien al paciente. Por eso es importante buscar marcadores que nos ayuden a determinar qué pacientes van a presentar complicaciones pulmonares más prontas. Y pues si los agarramos jóvenes y no tienen tanta morbilidad, pues se puede intentar hacer un trasplante de médula ósea. Sin embargo, pues en los últimos estudios no se ha visto que tenga una mucho mejor sobrevida que los pacientes que están en tratamiento con ciclofosfamida. Pues ya como para terminar los tratamientos futuros, pues ahorita se está investigando esta molécula. Se cree que aparentemente ha mostrado en modelos murinos, ¿verdad? Que detiene la cicatrización del tejido pulmonar, también tiene cierta actividad en la piel, hay cierta tolerancia, entonces hay una terapia, hay una tolerancia pues mayor que con otros medicamentos que se están utilizando actualmente, y pues ojalá se logre ojalá se logre pronto continuar con los estudios, ¿no? Bueno, en cuanto a las causas de muerte, pues aquí es una gráfica donde pues básicamente lo que les quiero mostrar, ¿verdad? Antes la principal causa de muerte ha ido disminuyendo, que era la renal, ahora actualmente son las complicaciones pulmonares, seguidas por las cardíacas, y pues la mayor parte de los pacientes que fallecen, pues van a fallecer por la afectación pulmonar. Entonces, pues es una enfermedad que requiere un enfoque multidisciplinario. La capilaroscopía realmente es lo que nosotros, como médicos, que entremos en primer contacto con estos pacientes, ¿verdad? Podemos hacer para detectarlos temprano ante un paciente que debuta con el fenómeno de Raynaud, que ya mencionamos que es uno de los primeros síntomas en muchos de los pacientes, pues ya encauzarlo con el especialista, con el reumatólogo. Sin embargo, no olvidar que son pacientes que requieren ser vistos por varios especialistas conforme vayan desarrollando las diferentes afecciones sistémicas. Y bueno, pues a pesar de que la mortalidad se ha reducido mucho, es una enfermedad muy triste que no tiene cura. La sobrevida, como dije, pues no es muy buena en comparación con otras enfermedades de tejido conectivo. Y pues eso sería todo. Muy bien. Doctor, hiciste una buena recopilación de diapositivas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, doctora. ¿Nada? Pues, creo que no. Ok. Y quedamos en las diferencias del Raynaud primario y secundario. ¿Quién me las puede decir? ¿Cómo pueden distinguir de un Raynaud primario y un secundario? Sin poner la diapositiva, ¿eh? No. Pues en el Raynaud, yéndonos por la capilaroscopía, que es una herramienta muy útil, ¿no? Para que podamos distinguir y hacer este diagnóstico diferencial. En Raynaud primario no vamos a ver los cambios y los patrones esclerodiformes que comentó ahorita Yaman. La fisiopato pues es diferente, no es por afección y destrucción de los capilares. De presentación también, es pacientes más jóvenes el primario
y no tienen asociación con síntomas. Creo que el valor de corte a los 30 años, menores más jóvenes en primaria, con esos otros síntomas asociados. Okay, ¿qué más? ¿Cómo pueden hacer un screening, una detección de un paciente con Raynaud secundario probable? ¿Qué otros datos les orientan a que se puede tratarse de un Raynaud secundario? Pues puede ser con una capilaroscopía, pero suele estar alterada en los pacientes con Raynaud secundario, en los primarios no necesariamente. ¿Y qué alteraciones esperas encontrar? Pues vasos dilatados, inclusive si el estadio es avanzado, pequeños puntos hemorrágicos también. Okay. Y aparte de la capilaroscopía, ¿qué otros datos clínicos les llama? En el primario generalmente no tienen dolor, y en el secundario puede ser variable, y también la afección en el primario tiende a ser simétrica y en el secundario suele ser asimétrico. Y los anticuerpos antinucleares también en el secundario, por su asociación a otras enfermedades, suelen estar positivos y en el primario negativos. Ok. Básicamente, ¿no? De lo referido por el paciente es que es un fenómeno de vasoespasmo muy importante que dura más de 30 minutos, se acompaña de dolor o parestesias en manos, tiene otro comportamiento o digamos otras características clínicas el paciente, ¿no? Normalmente si es asociado a una enfermedad de tejido conectivo, acuérdense que no es patognomónico de esclerosis sistémica, pueden encontrarla en otra enfermedad de tejido conectivo, más frecuente síndrome antifosfolípido, lupus, ¿no? Entonces van a encontrar quizá clínica en sus fases de alguna de esas patologías, ya sea que tenga lesiones cutáneas típicas, ya sea que tenga líbedo reticular, ya sea que tenga telangiectasias, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de las fases del paciente, pues los anticuerpos antinucleares, ¿no? Los títulos positivos orientan más hacia un Raynaud de tipo secundario. Permítanme. Y obviamente la capilaroscopía, ¿no? Que hoy en día pues está indicada en el estudio de los pacientes que tienen Raynaud. Y eso es importante porque si ven los criterios de clasificación, la actualización que hubo en el 2013, que es que se incluyó capilaroscopía y otros marcadores, intentan clasificar a pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad, aunque poco cambia el pronóstico de esta patología, ¿no? No es lo mismo como una R que detectas de reciente inicio, porque ahí sí puedes detener el deterioro radiográfico. Ahí en esclerosis sistémica lamentablemente no pasa así. El engrosamiento cutáneo, los cambios cutáneos y vasculares, pues van progresando y es lo que le va ocasionando pues la limitación funcional al paciente. Pero bueno, la capilaroscopía te permite identificar a pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad, que es digamos, la razón del ajuste en los criterios de clasificación. Sin embargo, en la capilaroscopía no es en la única enfermedad que pueden encontrar cambios estructurales, ¿no? También dermatomiositis, lupus, síndrome antifosfolípido les van a dar cambios, pero ninguna va a tener un patrón tan específico como el esclerodermatiforme, que incluso ya forma parte de los criterios, ¿no? Ahí les decía el doctor, ahí si me puedes ayudar un poquito poniendo tu diapositiva donde están las imágenes de capilaroscopía, los patrones temprano. A ver, la que sigue, donde están las imágenes de la capilaroscopía. ¿Eso? Entonces,
Aquí en la capilaroscopía, pues ya nos decía el doctor, ¿no? Lo primero, lo normal, aquí es un patrón un poco inusual porque hay mucha estructuración, hay mucho capilar en sacacorcho y algunos dilatados se ven. No es del todo normal, ¿no? Debíamos verlos como si fuera una horquilla o de esos pasadores de cabello, están dispuestos de forma paralela y lo que tenemos que evaluar ahí en capilaroscopía, pues es la densidad, el número de capilares por campo, la forma que tienen los capilares y si existe alguna otra anomalía, ¿no? Como hemorragias, por ejemplo. Yo no lo tomaría tan normal ese primer campo de capilaroscopía, pero bueno, por lo menos no tiene un patrón esclerodermatiforme. Y el segundo, que es un patrón temprano, ahí sí vemos un poquito más la formación de los capilares más normal, no tantos en sacacorcho, están más dispuestos en forma paralela en horquilla, pero sí alcanzamos a ver algunos capilares dilatados y un megacapilar así en el centro muy visible, y arriba como digamos una zona de hemorragia ya en fase de resolución, ¿no? Pero un capilar dilatado. Para que sea un patrón esclerodermatiforme, por lo menos debemos encontrar 2 capilares por campo, 2 megacapilares por campo y hemorragias, ¿no? Entonces, aquí no vemos quizá una manchita que nos haga pensar en que hubo una hemorragia, un megacapilar y varios capilares dilatados, ya nos diría que es un patrón temprano de la enfermedad. El activo, aquí hay, ven ustedes qué cantidad de capilares dilatados y megacapilares podemos encontrar. Casi no se encuentra una forma normal del capilar y sí encontramos hemorragias de forma importante, ¿no? Y en el tardío, donde ya todos estos capilares que están dilatados se van a terminar rompiendo y van a generar la hemorragia. Esto que vemos arriba, la hemorragia, es porque capilares se destruyeron. Si ven aquí en el patrón activo, ¿no? En medio hay una zona vascular muy importante. Seguramente ahí ya reventaron esos capilares, se convirtieron en hemorragias en algún momento y ahorita ya no están. Y en el patrón tardío, pues vemos que la ausencia de capilares, ¿no? Áreas extensas avasculares, una hemorragia pequeñita por ahí y vean esa forma arborescente del capilar y algunos capilares dilatados por allá por la orillita. Entonces, eso es lo que distingue al patrón tardío. Y ninguna otra enfermedad de tejido conectivo les va a dar este tipo de cambios en la capilaroscopía, ¿sí? Entonces, es muy fácil de hacer una capilaroscopía, únicamente necesitan un microscopio USB, su computadora o el celular y ya pueden ustedes en su consulta médica distinguir si un paciente tiene reno primario o secundario, si está asociado, ¿no?, a esclerosis sistémica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos quedamos con AR para el lunes. Sí, doctora. Vale, pues nos vemos, chicos. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Gracias.